Buen día, estimado docente. Mi nombre es Denise Gina Valdés Cormilloni. Mi RNC es 68279 y soy de la Facultad de Derecho. El curso al cual voy a exponer es Fundamentos Económicos y Contables. En esta ocasión voy a exponer sobre el examen final, en la cual se nos han presentado 4 preguntas, de las cuales voy a empezar a responder la primera, que se trata sobre el modelo keynesiano tradicional, ¿no? El cual nos dice qué factores se toma en consideración cuando de política monetaria restrictiva se habla al momento de buscar incidir sobre la demanda agregada o nivel de consumo de un determinado país. ¿Qué factores quedan excluidos de este enfoque? Mencione los aspectos claves mencionados en las clases asíncronas para poder justificar su respuesta. Bueno, en cuanto a mi respuesta, estimado docente, el déficit fiscal suele aparecer como resultado de una política fiscal expansiva, la cual se aplica cuando la demanda agregada es insuficiente y la actividad económica atraviesa una recesión o crisis marcada por elevados niveles de desempleo. En estos escenarios, el Estado opta por incrementar su gasto y reducir los impuestos con el propósito de dinamizar la economía y estimular el consumo y la inversión. Cuando el gobierno ejecuta un gasto mayor al monto que recauda mediante tributos, surge un déficit fiscal, aunque este desequilibrio puede generar preocupación en contextos de fuerte desaceleración económica. Puede ser necesario evitar que la actividad productiva siga cayendo y para aprovechar la capacidad instalada que se encuentra inactiva. Punto 1 sería el déficit fiscal, que es una política fiscal expansiva que tiende a provocar un déficit fiscal, ya que el gasto público sobrepasa los ingresos estatales. Niveles elevados de déficit pueden despertar dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública y reducir la confianza de los inversionistas en la economía de nuestro país, ¿no? También el nivel de empleo. El objetivo central de la política fiscal expansiva es aumentar el amplio empleo impulsando la demanda de bienes, de servicios. También si la economía ya opera cerca del pleno empleo, su capacidad para generar nuevas plazas laborales es muy limitada, ¿no? En este caso, el impacto se reflejaría principalmente en un aumento de precios, antes que en una mayor contratación, ¿no? Un ejemplo de esto sería durante la crisis sanitaria que hemos pasado, ¿no? En aquella fecha, en el año 2019, ¿no? Con el COVID, esta pandemia que se aplicó acá en el Perú, fueron contrastando con varias políticas en cuanto a la expansión para poder mitigar el desempleo, ¿no? Que se había ocasionado a causa de esta pandemia, ¿no? Ya que hubo muchas restricciones, ¿no? Aparecieron programas como Reactiva Perú, permitieron a muchas personas continuar operando y conservar a sus trabajadores. Unas medidas similares se aplicarían en una etapa de pleno empleo también, ¿no? Su efecto en la creación de nuevos puestos sería reducido, ¿no?
pero dentro de ellos siempre estaba a cargo o responsable pues el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? En el punto 3 voy a ver sobre el multiplicador del gasto, ¿no? Desde la perspectiva keynesiana, el gasto público posee un efecto multiplicador, lo que implica que cada sol que se invierte por el Estado genera un incremento mayor a la demanda agregada. Esto ocurre porque el dinero va circulando, ¿no? De todo sitio a todo sitio circula y circula, regresa y va, ¿no? En esta economía, mediante salarios, ¿no? Mediante ventas o muchas cosas, ¿no? Que pueda generar la circulación del dinero. Un ejemplo sería sobre las inversiones en infraestructura realizadas durante la pandemia, ¿no? Como carreteras, hospitales, no solo generaron empleo directo, sino también que impulsaron la demanda, ¿no? De insumos de construcción, servicios complementarios, elevando el consumo, ¿no? de estas cosas, porque a raíz de esto mucha gente salió a vender mucho tipo de cosas, ofreció servicios, ahí apareció el servicio delivery que no era tan visto, ¿no? Sobre todo en las partes bajas o medias de algunas partes de la población. Y en ese entonces se aplicó más y se vio más eso. Algunos de personas o familias de clase media optaron por ese servicio, ya que se infundía mucho temor, ¿no? Por esta pandemia, ¿no? En el punto 4, el efecto de desplazamiento se produce cuando el mayor gasto del gobierno reduce la inversión privada, especialmente si ambos actúan con un mismo sector. Esto ocurre porque la presencia del Estado puede disminuir los incentivos del sector privado para invertir, ¿no? Un ejemplo es el gobierno peruano invierte intensamente en obras viales. El sector privado podría considerar innecesario invertir la infraestructura de transporte, reduciendo así su participación en ese ámbito y trasladando sus inversiones a sectores de menor productividad, ¿no? El punto 5 sería la tasa de interés, ¿no? En una economía abierta, el aumento de gasto público puede elevar la demanda de crédito, lo que presiona al alza de tasas de interés. Un incremento en estas tasas encarece el financiamiento para las empresas y los hogares, reduciendo la inversión reduciendo la inversión privada y el consumo y limitando así el impacto expansivo de la política fiscal, ¿no? Un ejemplo sería durante la pandemia. El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo tasas de interés inusualmente bajas para impedir que el incremento del gasto público elevara los costos de financiamiento. Si las tasas hubieran subido, muchas empresas habrían encontrado más difícil acceder a créditos para poder sostenerse y crecer, ¿no? Como empresas, y se hubieran estancado, ya que también en pandemia muchas de esas empresas desaparecieron, ¿no? Porque hubo un estancamiento ahí a causa de esto, por las restricciones que eran muy principales, ¿no? Obedecerlas en ese entonces. Factores excluidos del enfoque keynesiano.
Cuando se implementa una política fiscal expansiva para contrarrestar una demanda agregada insuficiente, existen ciertos elementos que quedan fuera del análisis directo, aunque siguen siendo relevantes. La política monetaria, este enfoque no toma en cuenta el rol del Banco Central, ni cómo sus decisiones sobre la tasa de interés o la cantidad de dinero en circulación pueden reforzar o debilitar los efectos de la política fiscal. En el punto 2, las expectativas de consumidores y empresas, las percepciones y anticipaciones que tienen los hogares y las firmas respecto al futuro económico no toman parte del análisis inmediato. Sin embargo, estas expectativas pueden modificar el impacto real de las medidas fiscales, ¿no? La desigualdad económica. Aunque la política fiscal expansiva busca dinamizar la economía, no necesariamente se ocupa de distribuir de manera equitativa los beneficios, ¿no? Los factores estructurales, aspectos como la baja diversificación productiva, la falta de competitividad y una infraestructura deficiente pueden limitar la calidad de la política fiscal para generar resultados que sean positivos, efectivos, eficaces, ¿no? Condiciones externas serían variables internacionales como los precios de los commodities, la situación económica de los socios comerciales, ¿no? También la sostenibilidad fiscal, las preocupaciones asociadas al aumento del déficit fiscal o al nivel de endeudamiento futuro, ¿no? Suelen quedar en segundo plano durante periodos de crisis, ¿no? Ya que la prioridad es reactivar la economía en el corto plazo, ¿no? Ya hemos pasado por esto en el año 2019 con la pandemia, como lo dije anteriormente. Dentro de la segunda pregunta, tenemos sobre la empresa agrícola de huertos Centro Peruanos, Sociedad Anónima. En esta segunda pregunta nos plantea sobre esta empresa, ¿no? Sobre esta empresa y nos pide justificar una respuesta indicando las características que se comparte en este mercado, ¿no? Que es tan común. Dado que esta empresa de huertos centroperuanos, Sociedad Anónima, comercializa de manera minoritaria verduras y frutas homogéneas en la ciudad, puede afirmarse que opera principalmente dentro de un mercado de competencia perfecta, o en su versión más real, más realista, en un mercado de competencia monopolística con productos que son casi iguales, homogéneos. Sin embargo, por las características señaladas y la naturaleza del rubro, ¿no? Que es agrícola, el mercado se aproxima más al modelo teórico de competencia perfecta. Aquí mi justificación está basada en los rasgos que definen este tipo de mercado, ¿no? Como es la homogeneidad del producto, que es algo principal, ¿no? Que es un mercado de competencia perfecta. Los bienes que se ofrecen son pues idénticos o muy similares. Lo cual hace que los consumidores no distingan entre un vendedor y otro. En el caso de esta empresa, las frutas y verduras que comercializan no difieren de las que ofrecen otros minoristas, ¿no? Ya que se trata de un producto natural con escasa diferenciación.
Esto coloca a la empresa en un entorno donde lo importante no es la marca, sino el precio y la disponibilidad, ¿no?, de los productos, de que estén frescos, en buen estado y esas cosas, ¿no? También se ve su gran número de oferentes y de compradores. El mercado minorista de frutas y verduras está compuesto por numerosos vendedores, mercados mayoristas, minoristas, bodegas, ambulantes, supermercados, también puestos independientes, ¿no? Esta abundancia de participantes reduce la capacidad de cualquier empresa para fijar el precio por sí sola, rasgo fundamental de la competencia perfecta. También se ve la libre entrada y salida del mercado. Este sector no requiere grandes capitales de dinero, tampoco licencias complejas o de tecnologías que sean muy especializadas. Nuevos vendedores pueden ingresar como con relativa facilidad, ¿no? Si tienen acceso a proveedores y un punto de venta en la cual puedan poder expender sus productos, ¿no? Y pueda salir fiablemente. La facilidad para entrar y salir de este mercado es un componente esencial del modelo de competencia perfecta también. La información completa y también disponible, ¿no? Los precios de frutas y verduras suelen ser públicos, fáciles de comparar y transparentes para los consumidores. Los compradores suelen recorrer varios puestos antes de comprar, ¿no? Lo que facilita el ajuste de precios y evita que un vendedor imponga un precio superior al promedio del mercado. Esta transparencia informativa fortalece una libre competencia. También la empresa es price taker en mercados con productos homogéneos y muchos oferentes. Ninguna empresa puede fijar el precio de manera individual. Esta empresa de huertos estaría obligada a aceptar los precios del mercado, ya que si ofrece sus productos a un precio mayor, los consumidores comprarán inmediatamente a otros vendedores, porque nadie quiere comprar un producto que es muy elevado, ¿no? Este comportamiento es característico también de la competencia perfecta. Una comparación con otros tipos de mercado sería pues que no es un monopolio donde hay solo un vendedor y bueno, pues controla la oferta, ¿no? Pero en este caso aquí existen varios. En un monopolio el producto no tiene sustitutos. Las frutas y verduras tienen múltiples alternativas. También no es un oligopolio, ¿no? Un oligopolio exige pocos vendedores dominantes, ¿no? En este caso, el mercado minorista agrícola tiene muchísimos. Además, no se observan barreras fuertes ni estrategias de coalición. Otro sería que también no es competencia monopolística diferenciada, aunque este mercado podría tener algunos elementos: ubicación, calidad de servicio. El producto es claramente homogéneo y eso lo aproxima más al modelo perfecto. En la competencia monopolística, los productos son diferenciados por marca, por envase, por el sabor. Aquí no ocurre eso, ¿no? Dentro de la pregunta 3 nos habla sobre algunos conceptos que se ha estudiado en clase y nos pide pues hacer gráficas de desplazamiento, ¿no? Para ver el desplazamiento, tomando como supuesto la curva que se expande. Y tenemos que usar también la ley de demanda para establecer la diferencia de cómo la cantidad se ve influida por el precio. Aquí voy a mostrar los dibujos, las gráficas.
y voy a ir respondiendo conforme voy avanzando. Un bien normal, la demanda aumenta cuando sube el ingreso, ¿no? El arroz premium es un bien normal, ¿no? Supongamos que el ingreso de las familias en Lima aumenta debido a un incremento salarial promedio, ¿no? Como resultado, las familias consumen más arroz premium, desplazando la curva demandada hacia la derecha, ¿no? Como lo pueden ver en la imagen. También vemos la relación QP, según la ley de la demanda. Si el precio sube, la cantidad demandada disminuye. Si el precio baja, la cantidad demandada aumenta. Este comportamiento se mantiene tanto en la curva original como en la curva desplazada, pero la curva desplazada muestra mayores cantidades demandadas a cada precio. También vemos en la gráfica 2 un bien inferior, ¿no? Donde las familias disminuyen debido a un desempleo, ¿no? Aunque aquí se desplaza por la caída de ingresos, la ley de demanda se mantiene, el precio sube, la cantidad demandada, ¿no? Ahí se ve el gráfico. También tenemos una diferencia, ¿no? Del bien normal, del bien inferior, donde aumenta el ingreso, la disminución del ingreso, y cómo estas dinámicamente van cambiando de posición, ¿no? En cada oferta o demanda. Dentro de la pregunta 4, voy a ver sobre la curva de la oferta que se desplaza hacia la izquierda. Significado de los productos, de los productores que están dispuestos a ofrecer menor cantidad a cada nivel de precio. Una de las causas principales de esta contracción son los cambios en los factores de producción, tales como la mano de obra, las materias primas, ¿no? La maquinaria y la tecnología, ¿no? A veces los huaicos no permiten llegar a ser los productores, las semillas, ¿no? Las maquinarias, a veces todo paraliza. En el ejemplo sería aumentando el costo de la mano de obra. Supongamos que una empresa productora de verduras debe aumentar los salarios debido a una nueva regulación laboral. Como consecuencia, producir cada unidad se vuelve más costoso, ¿no? El efecto en la oferta sería que aumenta el costo laboral, la producción es más cara, los productores ofrecen menos cantidad al mismo precio, ¿no? La curva de oferta se desplaza hacia la izquierda. La ley de la oferta y la demanda, en este caso, si el precio sube, la cantidad ofrecida aumenta. Sin embargo, la cantidad ofrecida ahora es menor que antes, incluso para los mismos precios, ¿no? Aquí vemos un gráfico, ¿no? De cómo el aumento del costo de la mano de obra no está ahí. En el gráfico se muestra eso. El aumento del precio de materias primas, supongamos que el precio de fertilizante o semillas esenciales para la siembra aumente en el mercado internacional, ¿no? En el efecto de la oferta, el costo de los insumos sube, aumenta el costo total de producción, ¿no? Y la curva de la oferta se desplaza hacia la izquierda, ¿no? Tenemos también como en este caso, en este gráfico se muestra la contracción de la oferta por el encarecimiento de estos insumos, ¿no? Bueno, dentro de mi trabajo presentado, mi estimado docente, presento mis referencias, así como también las citas de los cuales he podido recabar información, los autores, ¿no? Mis referencias son Blanchard, Krugman y Maukin, ¿no? Los cuales hemos visto en clase. Muchas gracias, estimado docente. Esto sería todo por mi parte.